Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Bienvenidos de nuevo a la segunda parte con la doctora Liz Darger. Doctrina y Convenio 124. Familias y árboles genealógicos, cuando puedes abrir eso y decir, este es mi tataratatarabuelo, espera. ¿Cómo? Puedes ver todas estas personas. ¿Tienes uno o te gustaría crear uno? ¿Puedo mostrarte cómo? Eso es algo muy fascinante para todos. De hecho, recuerdo que hace años, fue Alex Haley quien hizo esa épica miniserie llamada Raíces. Él trabajó, creo, con el departamento genealógico en Salt Lake City y fue al programa de Johnny Carson. Esto fue antes de que Jay Leno le diera a Johnny Carson un libro de la historia de su familia. Él se quedó sin palabras al ver que teníamos todos estos registros, diciendo, mira esto, y pasando las páginas. Como recuerdo, qué gran manera de hacer eso. Si vas manejando cerca de un templo, abres tu aplicación y dices, mira esto. Eso abrió conversaciones interesantes el día después de que pude servir en ese templo, donde la gente me preguntaba, oye, ¿cómo te fue en tu templo? Y estaban intrigados y querían saber. Y yo les dije, oh, fue bello. Tuve una experiencia maravillosa. De nuevo, eso abrió estas oportunidades. También, a veces la gente no quiere ofender. Así que puede que no sepan qué preguntas hacer o cuáles pueden ser ofensivas. Incluso cuando solo les damos una pequeña probadita de algo, sienten que está bien que pregunte sobre esto o que hable de esto. Y yo estaba agradecida por esa experiencia. De hecho, esa conversación llevó a que algunos miembros de ese comité dijeran que les encantaría venir a Salt Lake City y asistir a la casa abierta cuando se inaugure el templo. Será algo lindo. John, este año hemos hablado una y otra vez sobre la visión protestante principal de Dios cuando se organizó la iglesia. Luego llega José Smith y cambia completamente todo un concepto de que Dios tiene un infierno eterno para la gran mayoría de sus hijos y un cielo muy diminuto y que una vez que mueres, eso es simplemente todo. Que Él tiene un castigo preparado para ti que ningún ser humano, por más malvado que sea, podría hacerle a otro ser humano, ¿verdad? Tormento eterno, tortura eterna. Aquí llega José Smith y esta doctrina que Liz nos está mostrando aquí, de los bautismos por los muertos, una persona puede arrepentirse después de morir. A veces nos acostumbramos tanto a este tipo de doctrinas, creo, como miembros de la iglesia, especialmente si hemos estado ahí toda la vida. Pensamos, bueno, por supuesto, Dios es bueno. Dios es bondadoso. Ningún padre jamás querría torturar a sus hijos por la eternidad. Pero de ese mundo es de donde surge la doctrina de los bautismos por los muertos. Liz y Hank, me encanta eso. Esto comienza con la primera visión. Dios es real. Dios existe. Pero luego, todo lo que viene después nos da más información sobre qué clase de ser es Dios, como tú dices, Hank. ¿Qué clase de ser amoroso, misericordioso y paciente es Él? A medida que se desarrolla doctrina y convenios y estas historias y todo esto de lo que hablas, Liz, estas oportunidades en el templo, aprendemos más sobre el carácter de Dios, y es una noticia tan buena. Son buenas nuevas. Es el Evangelio. Es la buena noticia de qué clase de ser es Él y cómo ha hecho una provisión abundante para la salvación de cada uno de sus hijos. Creo que, en cuanto al enfoque de la iglesia y por qué la iglesia y nuestros líderes hablan tanto sobre el matrimonio eterno entre un hombre y una mujer, el matrimonio celestial, las familias eternas, es para vivir como Dios y con Dios es la meta suprema. Ahí es donde nuestro Padre Celestial quiere que estemos, con Él. Hay otras contingencias maravillosas, y estos son reinos de gloria maravillosos. Hay un lugar para todos, que demostramos a través de las leyes que estamos dispuestos a guardar, los deseos de nuestro corazón y donde queremos estar. Pero nuestro Padre Celestial, que no quepa duda, quiere que todos regresemos a estar con Él. Liz, John, cuando pienso en el mundo, en la América protestante de la que surge esta revelación y lo opuesto. El marcado contraste que José Smith está ofreciendo aquí en una visión de Dios. Personalmente, a mí me costaría mucho creer en un Dios que haya creado seres vivos sabiendo que Él o eso, supongo, torturaría a esos seres por la eternidad. No podría aceptar eso. Y tal vez es porque he sido expuesto a la verdad. John y Liz, puedo entender por qué el Señor diría, esos credos son una abominación ante mis ojos. ¿Qué están diciendo de mí? Que soy un ser horrible.
Desde la sección 76, que antes llamaban la visión, ahora la diferenciamos de la primera visión y los 3 grados de gloria, la idea de que la mayoría de la gente que nunca escuchará de Cristo se va al infierno. Y luego en la sección 76 dice que en realidad la mayoría de la gente va a un reino de gloria gracias al templo y a lo que estamos hablando hoy. Las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio y hacer convenios tendrán la oportunidad de escuchar y hacer convenios. Es una noticia tan buena comparada con, como dijiste, Chang, lo que el mundo está diciendo. Me recuerda a una historia. Formo parte del equipo de liderazgo Common Ground como representante de una institución de fe, reuniéndome con otros administradores deportivos de instituciones religiosas y con defensores LGBTQ de la comunidad LGBTQ, para encontrar puntos en común y crear departamentos deportivos más seguros e inclusivos para los estudiantes atletas, sin importar su orientación, identidad o creencias. Tuve conversación con alguien de Common Ground. Él me preguntaba sobre nuestra creencia en la vida después de la muerte, mientras yo le hablaba del trabajo por poder en los templos, el trabajo vicario por nuestros antepasados. Él dijo, ¿ok? ¿Qué significa del otro lado? Hablando sobre esta idea de que aquellos que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo tendrán una oportunidad allá de ser enseñados. Mientras le contaba sobre eso, sobre que no, creemos que todos tendrán una oportunidad. Algunos en esta tierra, otros en la próxima vida, pero que todos tendrán una oportunidad. Y me miró y me dijo, esa es la doctrina más hermosa que he escuchado en mi vida. Fue uno de esos momentos en los que pensé, tienes razón, lo es. Donde yo lo había dado por sentado, él lo reconoció como algo hermoso. El presidente Oaks dio un gran discurso en la Conferencia General de octubre de 2019 titulado, Confía en el Señor. Habló un poco sobre el mundo de los espíritus y dijo, lo que las Escrituras nos dicen sobre la actividad en el mundo de los espíritus se refiere principalmente a la obra de la salvación. Poco más se revela. El Evangelio se predica a los ignorantes, los impenitentes y los rebeldes para que puedan ser liberados de su esclavitud y avanzar hacia las bendiciones un amoroso Padre Celestial tiene reservadas para ellos. La atadura en el mundo de los espíritus que aplica a las almas justas y convertidas es la necesidad de esperar y quizás hasta ser permitidos de motivar sus ordenanzas vicarias en la tierra, ser bautizados y gozar de las bendiciones del Espíritu Santo. Estas ordenanzas vicarias mortales también les dan poder para avanzar bajo la autoridad del sacerdocio y así aumentar las huestes de los justos que pueden predicar el Evangelio a los espíritus en el cárcel espiritual. Eso es bastante notable. Esa es una doctrina hermosa, de verdad. Liz, aprecio mucho tu historia. Los que hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, sabemos que así es. Liz, dijiste que no eres madre, pero tienes sobrinos y sobrinas que son como tus hijos. ¿Te imaginas si hiciera eso? Ni siquiera puedo encontrar la palabra correcta. Resulta aborrecible. La idea de rechazar a uno de mis hijos, aun si quisieran, ¿puedo arrepentirme? No, ya tuviste tu oportunidad. Se acabó. Ahora te voy a torturar por la eternidad. No quiero ofender a nadie que esté escuchando, pero eso es inaceptable. ¿Puedes arrepentirte después de morir? Sí, porque tienes un Dios que te dará oportunidad tras oportunidad tras oportunidad hasta 20. Hasta 490. ¿Y por qué dirías 490, Henk? Viene de los evangelios. ¿Cuántas veces perdonaré? 7 por 70. Sí. Incluso si has cometido el error una y otra y otra y otra vez. Si el Señor dice que debemos perdonar tanto, ¿no crees que Él también es bueno en hacer eso? ¿La idea de que la muerte es la fecha límite? No sé. Pero, mira. Me vas a hacer enojar aquí, pero la idea de que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador van a torturar a personas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de escuchar su mensaje y su amor. Para mí, creo que la palabra más calmada que podría usar es que eso es inaceptable. Pero hay términos muchos más fuertes para esa creencia. Y es común, por si acaso nadie piense que no. Sigamos. ¿Qué viene? Muy bien, vamos al versículo 45 y hablemos un poco sobre cómo el Señor aquí está excusando a los santos, como liberándolos de su mandamiento de construir un templo en el condado de Jackson. Aquí hay algunas cosas instructivas. John, ¿te importaría leer el versículo 49? Sí, sección 124, versículo 49. De cierto os digo, que cuando doy un mandamiento a cualquiera de los hijos de los hombres de hacer una obra en mi nombre, y estos, con todas sus fuerzas y con todo lo que tienen, procuran hacer dicha obra, sin que cese su diligencia, y sus enemigos vienen sobre ellos y les impiden la ejecución de ella. He aquí,
Me conviene no exigirla más a esos hijos de los hombres, sino aceptar sus ofrendas. Aquí tenemos al Señor diciendo, oye, te pedí que construyeras un templo, pero debido a las persecuciones de otros, te libero de esa responsabilidad. Cuando pienso en eso en nuestras vidas, me pregunto cómo se vería eso. Algunas cosas que me vienen a la mente son que puede haber momentos en los que sentimos que no estamos dando la talla, o que hay tantas cosas que se nos pide hacer, ¿cómo podríamos hacerlas todas? Al Señor le encanta el esfuerzo y reconoce el esfuerzo y el sacrificio. Solo podemos controlar lo que está en nuestras manos controlar. ¿Estamos esforzándonos? Me encanta esa palabra, esforzarse. John, en los consejos generales asesores de hombres jóvenes y mujeres jóvenes, se esfuerzan de ayudar a nuestros jóvenes a esforzarse en sus vidas. La palabra esforzarse se usa varias veces en las preguntas para la recomendación del templo. Creo que eso es instructivo. ¿Te esfuerzas por mantener la limpieza moral en tus pensamientos y comportamientos? ¿Te esfuerzas por santificar el día de reposo? ¿Te esfuerzas por ser honesto en todo lo que haces? La definición de esforzarse es dedicar un esfuerzo o energía serio. ¿Estamos esforzándonos? ¿Y qué está bajo nuestro control? Dios reconoce eso. Él reconoce si estamos haciendo lo que está en nuestro control y si estamos dando nuestro mejor esfuerzo. A veces, nuestro mejor esfuerzo puede verse diferente dependiendo de la etapa de la vida. Tengo muchas amigas que están en pleno proceso de la maternidad ahora mismo, con niños pequeños, y que están tratando de entender cómo se ve su mejor esfuerzo siendo mamás muy ocupadas con hijos llenos de energía. Su estudio de las escrituras no se ve como antes. Tal vez ya no asisten al templo con la misma frecuencia que antes de tener hijos. Y así sucesivamente, en todo, su llamamiento, tal vez no pueden dedicarle tanto como antes. Ellas están haciendo la noble labor de ser madres. Su mejor esfuerzo puede verse diferente en esa etapa de la vida que como se veía antes de tener hijos. Pero Dios conoce nuestros corazones y Él valora el esfuerzo y lo que está bajo nuestro control. Siento que tuve que aprender esa lección. Cuando me llamaron a servir en el Consejo Asesor General de Mujeres Jóvenes, yo tenía un trabajo muy ocupado. Se siente más como un estilo de vida que como un trabajo, pero es un gran estilo de vida. Amo mi trabajo, pero es como de 24/7. Luego empecé este programa de doctorado en BYU porque otros me animaron y luego Dios también me impulsó a hacerlo. Unos meses después, me llaman a servir en el Consejo Asesor General de Mujeres Jóvenes. Y tengo estas 3 áreas muy exigentes de mi vida al mismo tiempo. Tuve que aprender que mi mejor esfuerzo se veía diferente en esa etapa de la vida. La cantidad de tiempo que podía dedicar a mis estudios, y cómo se veían los trabajos que entregaba, y lo que podía dar en mi llamamiento y en mi trabajo. Mi mejor simplemente se veía diferente, pero aún así podía sentir que eran mis mejores esfuerzos dadas mis circunstancias. Siento que esa es una de las lecciones de esta parte de la sección 124. ¿Qué podemos controlar? Y estamos esforzándonos. Dios conoce nuestros corazones y sabe cuando damos nuestro mejor esfuerzo, aunque se vea diferente de lo que fue en otra etapa de la vida, o diferente al de vecino, amigo o familiar. Él nos conoce individualmente. ¿Estamos dando lo mejor que podemos en esta etapa de la vida y estas circunstancias? Gran lección. Las preguntas para la recomendación del templo tienen esa palabra, esforzarse. Nunca dice, ¿estás logrando la perfección en esta área? No dice eso. Me encanta esa idea de que al Señor le gusta el esfuerzo. Estoy dando lo que puedo. Y hay etapas en la vida. Así es. Gracias por compartir eso. Espero que la gente esté escuchando eso. Presidente Hinckley solía decir, haz lo mejor que puedas. Recuerdo cuando decía esto, y espero que sea verdad que la Madre Teresa dijo, no estamos llamados a tener éxito en todo, sino a ser fieles en todo. Eso siempre me ha dado esperanza de que voy a intentarlo y voy a ponerle esfuerzo. El Señor reconoce y ama el esfuerzo. Gracias, Liz. Una de mis historias favoritas para enseñar en mis clases del Nuevo Testamento está en Marcos 14. María trae este aceite muy caro, lo pone sobre Jesús y es criticada por Judas. ¿Y recuerdas lo que dice Jesús? Él dice, déjala en paz. Ella ha hecho lo que ha podido. Creo que el Señor nos diría eso cuando criticamos a otras personas. Déjenlas en paz. Ellos están haciendo lo que pueden. Se ve diferente para cada quien, como dijiste, Liz. Me encanta eso. Creo que como miembro soltero de la iglesia, hay momentos en los que he sentido y tal vez otros miembros solteros han sentido, ¿estoy cumpliendo lo que Dios necesita que haga? Yo quiero casarme. No he tenido esa oportunidad. Entonces, ¿estoy cumpliendo lo que Él espera de mí?
Han pasado varios momentos de mi vida, hasta momentos de crisis personales, donde vuelvo a esa pregunta. Cada vez que he ido a mi Padre Celestial para decirle, ¿qué quieres de mí? Siento que estoy haciendo lo mejor que puedo. Siento que lo intento, pero no estoy teniendo las oportunidades de salir como quisiera, o la vida simplemente no está resultando como pensé. Ha habido momentos en que sentí que me alejaba de Él, y aún así yendo a la iglesia, tomando la Santa Cena, leyendo las Escrituras. Pero puedo sentir que me alejo porque siento que lo estoy decepcionando o Él me está decepcionando porque no estoy casada. Parece que casi todos los demás sí lo están. Recuerdo una de esas oraciones fervientes que hice cuando sentí que me alejaba de Él y estaba desanimada, porque sentía que era la única sin pareja cuando muchos de mis amigos se estaban casando. Cada vez que eso pasaba, volviendo a nuestra conversación sobre reconstruir, tenía que reconstruir nuevas amistades. Recuerdo que fui a mi Padre Celestial. ¿Por qué estoy aquí y qué quieres de mí? Esto no parece estar funcionando. Creo que en ese momento tenía 20 y tantos años. La respuesta que recibí, la revelación personal que tuve, fue que puede que no me case en esta vida. No era que no me fuera a casar, sino que tal vez no suceda. Pero que Dios tenía un trabajo realmente importante que necesitaba que yo hiciera. Las palabras que vinieron a mi mente después fueron de uno de mis himnos favoritos, fuente de mis bendiciones. Y el verso que vino a mi mente y a mi corazón fue, aunque sea yo propenso a alejarme de tu amor, lo que tengo te lo entrego. Lo que tengo, te lo entrego, sella a ti mi corazón. Y luego esas palabras que me llegaron fueron que puede que no pecases en esta vida. Pero la instrucción que sentí fue, pero enfócate en sellar tu corazón a mí, es decir, a Dios, mientras esperas la oportunidad de ser sellada a un esposo. Eso lo cambió todo. Había hecho convenios sagrados en la casa del Señor años atrás, pero no sé si realmente había abrazado todo lo que implica ser investida con el poder de Dios en su casa. No sé si realmente entendía por completo las bendiciones extraordinarias que se nos prometen en la investidura. Esa idea para mí de sellar mi corazón al de Dios, sabiendo que había trabajo que Él quería que hiciera mientras tanto, realmente me ha sostenido desde entonces, por casi 20 años ya, enfocándome en los convenios que ya he hecho, en vez de enfocarme en los convenios que aún no he tenido la oportunidad de hacer. Esa oportunidad llegará, ya sea en esta vida o en la próxima, sé que llegará. Pero mientras tanto, he hecho algunos convenios bastante importantes. Hay promesas y bendiciones realmente notables asociadas con que yo guarde esos convenios, a medida que me he enfocado en ellos. Mosía 2:41, donde habla sobre considerar el estado bendito y feliz de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. He sentido eso en mi vida una y otra vez desde entonces. Todavía hay momentos en los que me desanimo porque no estoy casada y no tengo mis propios hijos, pero diría que mi estado general y constante es de felicidad, paz y gozo al vivir el Evangelio de Jesucristo y las bendiciones que han llegado a medida que lo he hecho. Me he esforzado por sellar mi corazón al de Dios y enfocarme en esos convenios que he hecho. Cuando pienso en controlar lo que sí puedo controlar o esforzarme con lo que está en mis manos. No tengo control de casarme. Tengo control sobre cómo vivo mis convenios y lo que hago para entenderlos y vivirlos en mi vida diaria. He descubierto que, a medida que hago eso, que los estudio, los entiendo y busco vivirlos, entonces no solo he sentido el poder de Dios más intensa, sino que he sentido paz y gozo en mi vida y la confianza de que Dios cumple sus promesas. Así que mi línea de tiempo puede verse diferente a la de otros, pero Él cumple sus promesas. Sé que eso sucederá para mí algún día. Por ahora, me enfocaré en las oportunidades increíbles, en el trabajo que tal vez no podría hacer si estuviera casada o tuviera hijos ahora. Pero Él tiene un plan, y es el mismo plan de felicidad, aunque la línea de tiempo se ve diferente para algunos. Al entender esto, siento más paz y felicidad en mi vida como miembro soltera de la iglesia. Eso estuvo muy bien dicho, Liz. Me gusta cómo tomaste ese principio cuando le hablaste sobre el condado de Jackson. Lo intentaste, realmente querías hacerlo, y estos enemigos te impidieron lograrlo. No puedo culparte por eso. Acepto tus ofrendas. Y luego tomas eso y lo aplicas a cosas sobre las que simplemente no tenemos control en nuestras vidas. Pienso que eso es hermoso. Una vez tuve un estudiante que me mostró un versículo del libro de Mormón. Segundo Nefi 5. Es el versículo 16. Nefi dice, construimos un templo. Lo construimos según el modelo del templo de Salomón, solo que no fue construido con tantas cosas preciosas. No fueron encontrados en la piedra. Así que no pudimos construirlo como el de Salomón. Pero la manera de construcción fue como la del templo de Salomón.
Es un versículo gracioso donde Nefi dice, construimos el templo como el de Salomón, excepto que en realidad no era como el de Salomón, aunque, en cierto modo, sí era como el de Salomón. Ella me mostró este versículo y dijo, me encanta este versículo. Y recuerdo haber pensado, ¿en serio? ¿Has leído los otros? Entonces ella me enseñó el principio más maravilloso. Dijo, mis compañeras de cuarto tienen padres increíbles. Ella dijo, yo no tengo eso. Mi padre no es amable. Luego dijo, me encanta este versículo porque algunas cosas no se encuentran en mi tierra. Las tuve que construir. Tan parecido como el Señor quería, pero Nefi dice, no pude construirlo con lo que tenía. No se encontraban en la tierra. Ella nos hizo escribir en escrituras. Hacemos lo que podemos con lo que hay. Parece muy similar a lo que nos estás enseñando, Liz. Mira, hay cosas que no están en mi tierra. No me voy a enfocar en eso. Esa es una gran manera de aplicar ese versículo. Eso también me recuerda un poco a la historia de los panes y los peces. Tenemos que alimentar a toda esta gente. Bueno, tengo estos 2 peces y estos 5 panes. Y la idea es, ¿ve qué va a servir eso? No, no es eso. Es trae lo que tienes y yo lo multiplicaré. Trae lo que tienes en tu tierra. Yo haré que funcione. Como el hermano de Jared. ¿Puedes tocar esto y hacer que se iluminen? Gran idea. Hagamos que funcione. Liz, me encanta eso. Te agradezco que hayas sacado este tema porque, corríjanme si me equivoco, pero creo que ahora más de la mitad de los adultos en la iglesia son solteros. Así que son la mayoría. Si alguien está escuchando y piensa, sí, esa es mi situación. O tal vez si hay un líder de la iglesia escuchando y piensa, sí, hay muchos así en mi barrio. ¿Qué les dirías a esos 2 grupos? He tenido mucha suerte de estar rodeada de personas increíbles en mi vida. Y creo que esa es una de las claves para tener paz y felicidad como miembro soltero de la iglesia. Primero que nada, es realmente esforzarse por vivir tus convenios y tener fe en esas bendiciones prometidas. Pero también he tratado muy duro de llenar mi vida de relaciones increíbles. Nada puede reemplazar a un esposo, a estar casada. Hay momentos en los que pienso, quisiera tener un esposo para pagar las cuentas o arreglar esto roto en mi casa. Esos momentos tontos, pero también los de soledad en los que pienso, quisiera tener un esposo para aconsejarnos sobre algo muy difícil o para que me ayude a saber que soy amada. Pero también he sentido un gran significado en otras relaciones de mi vida, incluyendo padres, hermanos, amigos queridos, vecinos y miembros de mi barrio. Y eso se ve diferente para cada uno de nosotros. Me siento muy afortunada. Tengo muchas relaciones realmente significativas en mi vida. Pero eso también ha requerido que yo esté dispuesta a acercarme a los demás y no siempre esperar a que alguien más se acerque a mí. He estado en un barrio familiar desde que tenía 31 años. Así que ya llevo mucho tiempo. He elegido asistir a un barrio familiar y me ha encantado. Ha habido personas maravillosas que me han invitado a sentarme en su banca o que me han invitado a cenar. Pero también he tenido que hacer mi parte y ofrecerme a ayudar a alguien con su bebé que llora o invitar a personas a cenar. Es una calle de doble sentido. He descubierto que me he encontrado con personas agradecidas por la oportunidad de conocer a alguien con una vida diferente a la suya. Pero a veces me toca a mí ser la que está dispuesta a acercarse, no esperar en mi banca, esperando que pertenezco, porque soy la que no encaja en la situación ideal. Todos podemos y debemos hacer más para ayudar a que todos sientan que pertenecen. Pero yo también tengo una responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo yo para acercarme a los demás? He tenido líderes del sacerdocio increíbles, obispos increíbles que han sido muy considerados al acercarse, preguntarme sobre mi vida. Me preguntan cómo va el trabajo. Me preguntan cómo están mis sobrinas. Me preguntan. Cuando la gente pregunta cómo está tu familia, se siente normal. Hablo de mis padres, mis hermanos y mis sobrinas y sobrinos. Esa es mi familia. Y soy agradecida cuando la gente todavía pregunta, ¿qué hay de nuevo con tus sobrinas y sobrinos? Ellos saben lo importantes que son para mí y me dan la oportunidad de compartir con mucho orgullo lo que están haciendo mis sobrinas y sobrinos, igual que hacemos con los demás. Cuéntame sobre tus hijos. ¿Qué están haciendo? En realidad, mucho de esto es simplemente conocer la vida de los demás. Y si no sabemos preguntar, bien decirlo. Decir, oye, quiero conocerte mejor. Una pregunta que a veces hago a alguien de quien quizá no conozco su situación de vida es algo como, oye, ¿qué te emociona en la vida en este momento? Es muy general. Pueden llevarla en 100 direcciones diferentes, pero me puede ayudar a conocerlos mejor. ¿Qué te emociona en la vida ahora mismo? ¿Qué esperas con ilusión en la vida? Es una forma sencilla de abrir la conversación para que comparta y conectar mejor contigo.
Pero estoy agradecida por familias maravillosas que me han hecho sentir parte de su familia. Y líderes del sacerdocio que tengo dones y talentos y me han puesto a trabajar. Ser reconocida me ayuda. Sí. La idea de que un miembro soltero de la iglesia no puede contribuir al barrio es falsa. Liz, te hemos tenido aquí por un par de horas ya. Creo que ya nos estamos acercando al final. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos a continuación? Estoy emocionada porque vamos a hablar de la Sociedad de Socorro, que es la parte en línea de la lección de esta semana. Me encanta la Sociedad de Socorro. Soy una orgullosa miembro de la Sociedad de Socorro y tengo algo de historia familiar con la Sociedad de Socorro. Como un breve resumen, sabemos que la Sociedad de Socorro se organizó en Nauvoo. Emma Smith fue llamada para ser la primera presidenta. Y quiero leer un poco de un capítulo de Hijas en mi Reino, que para quienes no lo conocen, es un recurso increíble que todavía se puede conseguir impreso, pero también está en la aplicación Biblioteca del Evangelio. Dice, la esposa de José Smith, Emma, fue elegida para servir como presidenta de esta nueva sociedad. Luego se le pidió que eligiera consejeras. Mientras continuaba la reunión, José Smith dijo que el llamamiento de su esposa cumplía una profecía que le fue revelada unos 12 años antes, en la que el Señor le habló a ella como una dama elegida a quien he llamado y le dijo que sería ordenada por mano de José Smith para exponer las Escrituras y exhortar a la iglesia según le fuera dado por mi espíritu. Fin de la cita. José Smith leyó toda esa revelación, que ahora es la sección 25 de Doctrina y Convenios, a los presentes. Un poco más adelante dice que, con autoridad profética, José Smith reiteró este punto, enfatizando que los consejos y advertencias en esta revelación, es decir, lo que ahora es la sección 25, se aplican a todos los miembros de la sociedad recién organizada. Él dijo que no solo Emma, sino que otros también pueden alcanzar las mismas bendiciones. Esta revelación estableció principios fundamentales para las mujeres santos de los últimos días. Recuerden que vamos a volver a esto, porque realmente estableció estos principios fundamentales para la Sociedad de Socorro, que José reiteró, la sección 25 no es solo para Emma, sino que es un modelo para todas las mujeres, para todos los miembros de la Sociedad de Socorro. Quisiera dedicar unos minutos a hablar de mi tatarabuela, Clarissa Smith Williams. Ella fue la sexta presidenta general de la Sociedad de Socorro. Ella fue la primera presidenta general de la Sociedad de Socorro nacida en Utah. Ella era una mujer extraordinaria. Su padre era George A. Smith y su madre fue Susan Elizabeth West Smith, quien fue la última esposa plural de George A. Smith. Compartieron una casa con Bathsheba Smith, quien era George A. Smith, y su madre fue Susan Elizabeth West Smith, quien fue la última esposa plural de George A. Smith. Compartieron una casa con Bathsheba Smith, quien era George A. Smith, quien es el historiador de la iglesia, y Bathsheba Smith, su primera esposa, y luego Susan Elizabeth es la séptima esposa. Cuando Clarissa era una niña, se hizo muy amiga de Bathsheba Smith. Es una relación interesante a considerar. Su madre era Susan Elizabeth West. Bathsheba también fue esposa de George A. Smith. Así que esta no es su madre ni tampoco es su tía. Es esposa de su padre. Bathsheba Smith, presidenta general de la Sociedad de Socorro, notó cualidades de liderazgo en Clarissa, quien no era su hija, pero compartían hogar. Había una relación amistosa entre la madre de Clarissa y Bathsheba. Clarissa tenía estas habilidades de liderazgo que Bathsheba notó desde temprano, y Bathsheba invitó a Clarissa a formar parte de la Sociedad de Socorro cuando tenía 16 años. En ese tiempo, la Sociedad de Socorro funcionaba de manera diferente. Realmente era algo a lo que te invitaban, más o menos. No era simplemente que al llegar a cierta edad ya eras parte de ella. Cuando pienso en eso, en que la persona quien animó a Clarissa e invitó a que formara parte de la Sociedad de Socorro fue Bathsheba Smith. Para mí, eso profundiza mi testimonio de esta organización tan extraordinaria y de las hermanas del convenio que pertenecen a ella, cómo podemos cuidarnos unas a otras. Creo que, como hermanas del convenio, estamos en nuestro mejor momento cuando podemos superar relaciones complicadas, y no hay relaciones más complicadas que el matrimonio plural y todas las complicaciones que eso implicaba. Realmente ni siquiera puedo comprender del todo. Pero superar relaciones complicadas y no dejarse llevar por las comparaciones con otras mujeres o decir, bueno, ella es buena en eso y yo no soy buena en eso. No dejar que los celos se apoderen de nosotras, buscar maneras de levantar, animar e incluirnos. Aquí, Bathsheba Smith hace eso con Clarissa cuando ella es joven.
Y ve esa capacidad de liderazgo y le dice, tú necesitas ser parte de esto. Tienes dones y talentos que pueden ayudarnos aquí. Y entonces Clarissa, siendo adolescente, se involucra mucho en la sociedad de socorro. La apodaron la pequeña general por liderazgo. En un momento, Batseba incluso le dijo a Clarissa, algún día vas a ser la presidenta general de la sociedad de socorro. No fue la presidenta de la sociedad de socorro justo después de Batseba, sino una después, y fue llamada a ser la presidenta general de la sociedad de socorro. Piensa en eso otra vez. Pienso en estas dos mujeres increíbles, de generaciones diferentes, que compartieron una relación con Georgia Smith en cuanto a esposa, pero no esta relación familiar complicada. Sin embargo, eran hermanas en la sociedad de socorro, y Batseba cuidaba de Clarissa. Otra historia que quiero compartir sobre Clarissa. Esto fue antes de que fuera presidenta general de la sociedad de socorro. Estaba casada con Williams Nugent Williams, mi tatarabuelo, y estaba criando hijos. Se le extendió un llamamiento para servir como secretaria de la sociedad de socorro, que entonces abarcaba más que el llamamiento de secretaria de la sociedad de socorro en cuanto a responsabilidad. Quiero leer una cita de nuestra historia familiar. Esto es en palabras de Clarissa. Cuando ya estaba casada y tenía 7 hijos, me pidieron ser la secretaria de la sociedad de socorro del barrio 17. Sentía que no podía hacer esto con mis bebés. Pero mi esposo dijo, querida, tienes que hacerlo. Es lo que necesitas para alejarte de los bebés. Y te ayudaré en todo lo que pueda, cuidando a los niños, haciendo tus informes, copiando tus actas. Luego ella dice, sentí que no podía negarme, así que acepté. Hice mis propios informes y copié mis propias actas. Sin embargo, mi esposo cuidó a los niños y me ayudó para que pudiera salir. Ese es un ejemplo tan hermoso de estar igualmente unidos en el matrimonio. En una época en la que eso era bastante poco tradicional, me lleno de orgullo al pensar en mi tatarabuelo, Williams Nugent Williams, quien dijo, por supuesto, deberías aceptar ese llamado. Deberías salir de la casa e ir a servir a los demás. Yo me encargaré de los niños, te ayudaré a escribir tus informes, lo que sea para ayudarte a aceptar esta responsabilidad. Una hermosa ilustración de su matrimonio. Es un nombre divertido, Williams y Williams. Williams. Clarissa, durante su servicio como presidenta general de la Sociedad de Socorro, su principal preocupación era la mortalidad de madres y bebés. En esa época no había buena asistencia sanitaria. Creó iniciativas para enviar mujeres a Nueva York y otros lugares para convertirse en doctoras y enfermeras con habilidades específicas para ayudar a cuidar a mujeres embarazadas y recién nacidos. Trabajó muy duro para traer esos recursos de vuelta a Utah y formar médicos y enfermeras. Le importaba profundamente la educación de las mujeres. Muchos de sus esfuerzos en lo social, educativo y de bienestar realmente sentaron las bases para los esfuerzos de bienestar de la Iglesia. Y era conocida como una mujer que se preocupaba profundamente por los niños y por las mujeres. También sirvió a nivel nacional como delegada, como lo hicieron muchas mujeres de la Sociedad de Socorro en ese momento, representando al estado de Utah internacionalmente en conversaciones sobre los derechos de las mujeres. Porque soy una orgullosa tataranieta, quiero leer algo que dijo Amy Brown Laman, la siguiente presidenta de la Sociedad de Socorro después de Clarissa, al igual que su padre, el presidente Georgia Smith. Es una persona con bondad de corazón, amplitud de visión, liberalidad de ideas, honestidad de propósito y rectitud en la acción. Es sabia al decidir, valiente y audaz. De su madre heredó la dulzura y la suavidad, que siempre se hace notar. Pero cuando la ocasión lo requiere, puede levantarse con vigor e incluso con agresividad en defensa de un principio. En defensa corazón-mente. Es una ejecutiva de rara habilidad, presidiendo reuniones gracia dignidad, asuntos sabiduría, justicia prontitud, mostrando consideración, cortesía honor compañeras de cargo. Cuando leo eso, solo pienso que es una mujer, y resulta que es mi tatarabuela. Pero la Sociedad de Socorro está llena de mujeres increíbles y extraordinarias que están haciendo cosas increíbles. Cuando pensamos en la primera Sociedad de Socorro organizada y Emma Smith declarando, vamos a hacer algo extraordinario. Esperamos ocasiones extraordinarias y llamados urgentes. Y pensamos en el legado de estas mujeres, lo que han logrado juntas. Todo comenzó con el deseo de ayudar en los esfuerzos para construir el templo en Nauvoo. José Smith dijo, tengo algo mejor para ustedes. Voy a organizar esto siguiendo el modelo antiguo de cómo las mujeres eran organizadas bajo la dirección del sacerdocio.
Es asombroso pensarlo. Cuando pienso en la oportunidad que he tenido de ser miembro de la Sociedad de Socorro y en mi tiempo sirviendo en la Junta General de Mujeres Jóvenes, estando en el edificio de la Sociedad de Socorro para esas reuniones en Temple Square, sentir el espíritu de estas mujeres increíbles, mis antepasadas, mirar sus retratos, pensar en su sacrificio, sus vidas de consagración, saber que yo puedo ser parte de esa misma sociedad, que ahora puedo servir de maneras que en muchos aspectos se ven diferentes y en otros se ven iguales, que estamos llamadas a brindar alivio. Me encanta cómo la presidenta Camille Johnson habló sobre la Sociedad de Socorro y que Jesucristo es alivio. Ella dijo en su discurso de la Conferencia General de abril de 2023, titulado Jesucristo es alivio. Ella dijo, testifico que Jesucristo es alivio. A través de la expiación de Jesucristo, podemos ser aliviados de la carga y las consecuencias del pecado y ser socorridos en nuestras debilidades. Y porque amamos a Dios y hemos hecho convenio de servirle, podemos asociarnos con el Salvador para ayudar a proveer alivio temporal y espiritual a quienes lo necesitan, y en el proceso, encontrar nuestro propio alivio en Jesucristo. Me encanta eso. Me encanta esa idea, esa verdad, que Jesucristo es alivio. Cuando el presidente Johnson dio ese discurso, yo estaba en el centro de conferencias. Fue mi última conferencia general como miembro de la Junta de Mujeres Jóvenes. Durante ese discurso, me inundaron pensamientos y verdades, y terminé enviándole un mensaje de texto al presidente Johnson justo después, durante el himno congregacional, porque simplemente necesitaba sacar estos pensamientos de lo que vino a mi mente y corazón. Y volví y encontré ese mensaje de texto. Y esto fue lo que le escribí. Le dije, wow, gracias. Qué instrucción tan poderosa a través del Espíritu. Jesucristo es alivio. Parte de la revelación personal que recibí mientras hablabas fue esto, que nosotras, como hijas del convenio de nuestro Padre Celestial, somos miembros de la Sociedad de Socorro. Si Jesucristo es alivio, entonces somos miembros de una sociedad que lo representa a Él. Qué pensamiento tan empoderador, investidas con el poder de Dios. A menudo he escuchado que, como Sociedad de Socorro, llevamos alivio a los demás, lo que realmente significa que llevamos a Jesucristo a los demás y llevamos a otros a Jesucristo. Qué verdad tan maravillosamente clara y qué conexión tan poderosa, que nunca había hecho de esa manera hasta que hablaste esta mañana. Gracias por tu preparación llena de oración y tu liderazgo inspirado. Te amo y te apoyo. Esta es una sociedad increíble de la que tenemos el privilegio de ser parte. La obra es la misma hoy que lo fue entonces. Es llevar alivio a todo el mundo a través de Jesucristo. Soy una orgullosa, muy orgullosa miembro de la Sociedad de Socorro. Estoy tan ansiosa de hacer mi parte para ayudar a servir. Estoy tan agradecida de poder estar hombro a hombro con otras hermanas, realmente en todo el mundo, haciendo nuestra parte en esta gran obra. Es increíble. Me encanta. Hermoso. Sí. Es divertido, John, escuchar a alguien que es apasionado. Sí. Casi me dan ganas de unirme a la Sociedad de Socorro. O sea, oye, ¿por qué no? Déjenos entrar. Gran parte del templo son conexiones familiares. Esta es tu conexión familiar. Esto está en una sección que trata en gran parte sobre el templo. Esto encaja muy bien. Esto es parte de mi historia. Y tu abuelo también. Segundo bisabuelo. Esa historia significará algo para ti durante toda tu vida. Todos deberían encontrar ese tipo de historias en sus vidas porque todas se relacionan con el templo. Sí. Creo que es hermoso. Mientras hablabas, no sé, simplemente puedo ver a la presidenta Williams, Clarissa Smith Williams, extendiéndose a través de los siglos y tocando tu corazón. Creo que es hermoso. Como dijiste, Johnson, todos necesitamos tener esas historias. Sí. Y el templo nos permite conectar el mundo de los espíritus con nuestro mundo. Por todo lo que he leído, ellos piensan en eso. A veces ven lo que estamos haciendo. Creo que otras veces están muy ocupados con su propio trabajo al otro lado del velo, pero a veces podemos enviarles alegría. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que cuando nos esforzamos, podemos enviarles un poco de alegría. A veces ellos nos la envían a nosotros. Es una gran conexión que nos dan los templos. Sí, y pensar que ambos, al venir a Nabú, estuvieron unos pocos años, un puñado de años antes de mudarse al oeste. Pero en esos años surgen las ordenanzas de las que hablaste, Liz, la Sociedad de Socorro. La organización de mujeres más grande del mundo surge de ese puñado de años en Nabú. Y esa cita de Emma Smith, vamos a hacer algo extraordinario. Y lo han hecho. Bueno, volviendo a José Smith cuando organizó la Sociedad de Socorro, lo que ahora es la sección 25, que fue dada a Emma, él dijo que eso aplicaba a todas estas hermanas. Ese pensamiento fue reafirmado por el presidente Nelson en octubre de 2019, que la sección 25, que fue escrita para Emma, realmente es para todas las hijas del convenio de Dios. Cuando el presidente Nelson dio este discurso absolutamente revolucionario,
Fue en octubre de 2019, llamado Tesoros Espirituales. Y yo estaba sirviendo en el Consejo Asesor General de las Mujeres Jóvenes. Yo estaba en esa sesión. De hecho, estaba sentada en el estrado para esa sesión. Mientras el presidente Nausen daba ese discurso, desde donde yo estaba sentada, podía ver el teleprompter. Los teleprompters, uno ve antes lo que van a decir. Este discurso cambió mi vida. Cambió mi vida. Este es el discurso donde él verdaderamente me quitó la venda de los ojos, al menos a mí, y creo que a muchos otros hombres y mujeres en la iglesia, sobre cómo las mujeres funcionan con el poder del sacerdocio por el hecho de hacer y guardar convenios sagrados en la casa del Señor. Recuerdo que leía las palabras un poco antes de que él las dijera, y mis ojos se abrieron de par en par, completamente asombrados y profundamente impactados, verdaderamente conmovidos. Y recuerdo que miré a mi amiga Carol, con quien sirvo aquí, y miré a Vicky allá y les agarré el brazo y les dije, ¿están viendo esto? ¿Están escuchando esto? Esto es increíble. Es increíble. Y quiero leer solo algunas cosas que él dijo, pero espero que cada persona que escuche este podcast vuelva y estudie ese discurso, Tesoros Espirituales, de octubre de 2019 del presidente Nelson. Se dio en la sesión de mujeres. Creo que es fundamental que los hombres también estudien este discurso. Son algunas cosas que él dice. Él habló de que él y Wendy habían visitado recientemente Harmony, Pensilvania. Dijo, todo lo que sucedió en esta área tiene profundas implicaciones para sus vidas. La restauración del sacerdocio, junto con el consejo del Señor a Emma, puede guiar y bendecir a cada uno de ustedes. Cuanto anhelo verdaderamente que entiendas profundamente que la restauración del sacerdocio es tan relevante para ti como mujer, en la misma medida, como lo es absolutamente para cualquier hombre. Debido a que el sacerdocio de Melquisedec ha sido restaurado, tanto las mujeres como los hombres que guardan sus convenios tienen acceso a todas las bendiciones espirituales de la Iglesia, o podríamos decir, a todos los tesoros espirituales que el Señor tiene para sus hijos. Literalmente podría leer todo el discurso. Él dice, los cielos están tan abiertos para las mujeres que han sido investidas con el poder de Dios que fluye de sus convenios del sacerdocio como lo están para los hombres que portan el sacerdocio. Ruego que esa verdad quede grabada en cada uno de sus corazones porque creo que cambiará su vida. Hermanas, ustedes tienen el derecho de recurrir generosamente al poder del Salvador para ayudar a su familia y a otros a quienes aman. Cuando él dijo esas palabras, pensé, esto va a cambiar mi vida, y de hecho ha cambiado mi vida. Luego da instrucciones sobre cómo vamos a aprender acerca de esto y cómo accedemos al poder de Dios. Él dijo, ahora tal vez te estés diciendo a ti mismo, esto suena maravilloso, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo traigo el poder del Salvador a mi vida? No encontrarás este proceso explicado paso a paso en ningún manual. Ahora, siendo honesta, cuando él dijo esa parte, me sentí un poco frustrada. Quiero un manual. Quiero que el manual me diga cómo funciona esto. Él dijo, el Espíritu Santo será tu tutor personal mientras busques entender lo que el Señor quiere que sepas y harás. Este proceso no es rápido ni fácil, pero es espiritualmente vigorizante. ¿Qué podría ser más emocionante que trabajar junto al Espíritu para entender el poder del sacerdocio de Dios? Lo que sí puedo decirte es que acceder al poder de Dios en tu vida requiere las mismas cosas que el Señor le instruyó a Emma y a cada uno de ustedes que hicieran. Así que no dio un manual, pero dijo que el Espíritu Santo será tu tutor personal. Y luego dijo que las cosas que tendrás que hacer serán las mismas que se le pidió a Emma que hiciera. Después animó a las mujeres de la iglesia a estudiar la sección 25 y a estudiar todas las secciones que hablan sobre el sacerdocio. Él dijo que desde el principio de los tiempos, las mujeres han sido bendecidas con una brújula moral única, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Este don se potencia en quienes hacen y guardan convenios, y disminuye en quienes ignoran deliberadamente los mandamientos de Dios. Me encanta eso, cuando él habla de esta brújula moral única con la que las mujeres son bendecidas. Eso es algo que ha sido enseñado de manera constante por profetas, videntes y reveladores. Pero luego está este detalle de que eso se potencia a medida que hacemos y guardamos convenios, o puede disminuir si decidimos ignorar deliberadamente esos mandamientos. No hay un manual, pero él nos da estos pequeños detalles aquí y allá sobre cómo podemos acceder y funcionar con el poder de Dios en nuestra vida. Y voy a leer una parte más. Como una mujer recta investida de los santos de los últimos días, hablas y enseñas con poder y autoridad de Dios. Ya sea por exhortación o por conversación, necesitamos tu voz enseñando la doctrina de Cristo. Te ruego que estudies en oración todas las verdades que puedas encontrar sobre el poder del sacerdocio. Todo el discurso es increíble. Estoy sentada ahí, él está dando este discurso, las lágrimas me corren por la cara. Estoy agarrando sus brazos diciendo, esto lo cambia todo. Lo cambia todo. No porque las mujeres no funcionaran con el poder del sacerdocio antes, porque creo que sí lo hacíamos, pero ahora sé y entiendo lo que es. Yo estaba haciendo y guardando convenios antes, así que estaba funcionando con el poder de Dios. Simplemente no lo sabía, no me daba cuenta o no tenía un nombre para ello.
Y tener un nombre para ello ha sido sumamente útil para mí. De hecho, me recuerda, de una manera un poco tonta, a El Mago de Oz. Muy tonta, pero sígueme en esto. Glinda está ahí y Dorothy le dice, ¿me ayudarás a llegar a casa? Y Glinda le dice, no necesitas mi ayuda. Tienes el poder. Siempre lo has tenido. Diciendo, bueno, ¿por qué no me lo dijiste? No me hubieras creído. Necesitabas descubrirlo por ti misma. Estoy escuchando a un profeta, y siendo honesta, sí le creí. Cuando lo dijo, lo creí. Yo estaba como, esto es increíble. Todos necesitan escuchar esto. Lo creí. Pero luego, la siguiente capa fue su invitación para que nosotros mismos descubriéramos cómo funcionamos con el poder de Dios. Así que invitó a las mujeres de la iglesia a estudiar. Como yo estaba sirviendo en el Consejo General de Mujeres Jóvenes, a cada una de nosotras se nos pidió escribir artículos para las noticias de la iglesia sobre este tema. De hecho, teníamos como una especie de fecha límite de estudiar sobre esto y luego escribir un artículo sobre lo que habías aprendido. Si soy honesta, estaba muy estresada por eso, por todo ese asunto de no tener un manual. Me importa muchísimo solo enseñar lo que sabemos, lo que ha sido revelado. Me importa mucho asegurarme de que nunca guiaría a alguien por mal camino con algo que yo piense o algo que yo especule o lo que sea. No tengo ningún interés en especular, llevarnos por caminos que no estén alineados con lo que ha sido revelado por profetas, videntes y reveladores. Aquí tenemos a un profeta diciéndonos, vayan y estudien sobre las mujeres y el sacerdocio. Cuéntenos lo que aprendan. El Espíritu Santo será su tutor. No hay un manual. Eso me puso muy nerviosa porque pensé, oh, mujeres y sacerdocio, eso se siente complicado. De verdad me encantaría que solo me dieras un manual y me dijeras qué significa eso de cómo funcionan las mujeres con el poder del sacerdocio. Pero confié en un profeta, que dijo, estúdialo, y el Espíritu Santo será tu tutor personal. Y lo hice. Y estudié la sección 25. Y estudié las otras secciones de doctrina y convenios. Y las verdades que aprendí, y luego pude escribir un artículo para Church News sobre cómo las mujeres enseñan y hablan con poder y autoridad de Dios. Solo quiero compartir una cita de ese artículo sobre una de las cosas que aprendí. Hablé sobre una experiencia en la que estaba frente a un público algo hostil. Esto fue con NCAA Common Ground. Unas 50 personas, de las cuales más de la mitad eran defensores LGBTQ, estábamos hablando sobre cómo encontrar puntos en común. Fue una situación en la que me sentí un poco atacada por nuestra verdad eterna del matrimonio eterno entre un hombre y una mujer y la proclamación sobre la familia. Yo estaba defendiendo esa doctrina y haciendo mi mayor esfuerzo por hacerlo de una manera muy amorosa, pero el ambiente era un poco hostil. Así que cuento esta experiencia. A medida que he llegado a comprender mejor mi identidad como hija de padres celestiales y mi propósito como discípula de Jesucristo, quien ha sido investida con el derecho al poder del sacerdocio, he sentido una confianza extraordinaria al enseñar y testificar de la verdad. He sentido el poder de Dios fluyendo a través de mí de una manera muy real. No hay necesidad de fingir nada cuando lo verdadero está disponible. La confianza que siento es real porque Dios es real y su poder es real. Para mí, ahora que tiene un nombre, lo veo en todas partes. Lo veo en las mujeres con las que sirvo. Lo veo en mis hermanas. Lo veo. Veo buenas mujeres que han hecho convenios con Dios y los están cumpliendo, que están funcionando con el poder de Dios para bendecir sus propias vidas y las vidas de aquellos que aman en el servicio y en el liderazgo. No puedo dejar de verlo ahora que el presidente Nelson está. Ayudó a quitarme esas escamas de los ojos. No puedo dejar de verlo, y no puedo imaginar un mundo en el que no supiera o entendiera cómo puedo funcionar con el poder de Dios. Me ha dado más confianza para proclamar. Me ha dado más confianza para defender. Me ha dado más confianza para amar e incluir. Me ha dado confianza en todos los sentidos. Estoy tan agradecida por José Smith. Estoy tan agradecida por un Padre Celestial amoroso, y estoy agradecida por su Hijo, Jesucristo. Estoy agradecida por Emma Smith y su ejemplo de fe en situaciones realmente difíciles. Y ahora estoy tan agradecida de ser guiada por el presidente Nelson, y agradecida por lo que nos ha enseñado sobre las mujeres y el sacerdocio. Y estoy agradecida de que las mujeres jóvenes de la iglesia ahora estén creciendo entendiendo esto, entendiendo que cuando van a la casa del Señor y reciben ordenanzas y hacen convenios, salen armadas con el poder de Dios. Todos nosotros, hombres y mujeres, estamos juntos en esta obra. No es hombres por encima de mujeres, ni mujeres por encima de hombres. De verdad, somos nosotros. Igualmente unidos, trabajando juntos en los matrimonios, en los barrios, en las comunidades, como hermanos y hermanas. Estoy agradecida por un profeta viviente que me ha ayudado a ver con nuevos ojos y por el privilegio que fue estar en ese edificio, sentir ese espíritu, sentarme en ese estrado, ver estas palabras y escuchar a un profeta de Dios decirlas. Nunca lo olvidaré en el resto de mi vida. Nunca lo olvidaré en el resto de mi vida, que tenemos el privilegio de estar en la tierra con el profeta viviente que nos ayuda a entender mejor quiénes somos,
de que somos capaces y que necesita Dios que hagamos. Al asociarnos con Él, Él nos hará capaces de cumplir cada tarea que nos pida. Literalmente nos ha investido con su poder. ¿Qué regalo más increíble podría haber en la tierra? Y yo puedo ser parte de eso. Estoy muy agradecida, muy agradecida. ¡Wow! ¡Qué hermoso testimonio! Amén. Qué maravilloso que estés sentado ahí y veas eso en el teleprompter. Me encanta lo que eso hizo por ti. Dice que el Padre Celestial quería que estuvieras allí para ver eso, creo. Y este mundo es un lugar más hermoso porque Les Jargo está en él. Ahora, Liz, este ha sido un día fantástico. Puede que esto parezca una tontería. Cuando nos enseñaste sobre el viajero cansado encuentra salud y seguridad, contemplando la palabra del Señor. Ese es el episodio de Liz. Es la casa de Nabú. Creo que muchos oyentes cansados van a encontrar salud y seguridad contemplando la palabra del Señor. Fue hermoso. Liz, gracias por tomarte el tiempo. Gracias por invitarme. Ha sido una experiencia reveladora prepararme y una experiencia como la casa de Nabú estar aquí con ustedes. Con los dos. Gracias por ser mis buenos hermanos y por permitirme ser parte de esto hoy. Te queremos y te apoyamos, y todo el bien que estás haciendo. Nuestros corazones están contigo en esta nueva asignación de presidir el comité en la NCAA. Estás más que preparado para la tarea. Pero qué luz eres. Me encantan las historias de que llevas tu luz contigo a ese lugar. Me encantó lo que dijiste. No solo estamos tratando de estar alineados. Estamos tratando de promover el Evangelio de Jesucristo y su luz. No puedo esperar a escuchar más historias de ti haciendo eso en esos lugares. Somos un equipo, ¿verdad? Somos un equipo. Ustedes, con eso, agradecer a la doctora Les Jargo estar con nosotros hoy. Agradecer a nuestra productora ejecutiva Shannon Sorensen y los patrocinadores David y Verla Sorensen. En cada episodio recordamos nuestro fundador Steve Sorensen. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Estamos llegando al final de Doctrina y Convenios en Follow Him. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Tú o alguien que conoces habla español, portugués o francés. Ahora puedes ver y escuchar nuestro podcast en esos idiomas. Los enlaces están en la descripción de abajo. Las notas del programa de hoy y la transcripción están en nuestro sitio web, followhim.co. Por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestro increíble equipo de producción. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Dr. Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabwika, Sydney Smith y Annabelle Sorensen. Cualquier pregunta o problema que tengas, la respuesta siempre se encuentra en la vida y enseñanzas de Jesucristo. Acude a Él. Follow Him.